Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. 4 años después, residencia satánica. Hércules Satán entró con dificultad por la puerta principal de su mansión, ignorando a los paparazzi que armaban un alboroto, con los hombros hundidos y una expresión de cansancio en el rostro. Apenas logró cerrarles la puerta a los periodistas que entraban en tropel por la puerta principal de su propiedad, intentando obtener la última primicia sobre su viaje al extranjero. Este viaje no había salido como lo había planeado. Claro que se había cumplido el cronograma y sus ruedas de prensa se habían realizado a tiempo, pero algo salió mal. Escena retrospectiva. Hércules subió al podio con confianza, con su habitual sonrisa de confianza en el rostro mientras la multitud lo vitoreaba. Llevaba años viviendo a lo grande, y su hija prosperaba en casa. Esa sonrisa parecía haberse quedado grabada para siempre desde su victoria sobre Cell. Subió al podio e hizo un gesto a la prensa para que comenzara a hacer preguntas. Señor Satán, han pasado más de 4 años desde los Juegos de Cell, y el mundo aún quiere saber, ¿cómo lo hizo? Todos hemos visto las imágenes de esos hombres usando trucos de luz y explosivos, como usted los llamó, pero solo entró con los puños. ¿Cómo logró derrotar a un ser que recurrió a tales métodos? Preguntó un reportero desde el frente, con su cabeza calva brillando al sol. Hércules esbozó una sonrisa y dijo con altivez: «¡Qué habilidad de combate superior, buen hombre! Me temo que no puedo contarle los detalles exactos de esos eventos, ya que revelaría demasiado sobre mis habilidades de combate a posibles enemigos». Siguiente pregunta. La multitud parloteaba a gritos mientras todos intentaban tomar la delantera y hacer su pregunta. Finalmente, una mujer rubia y bajita se paró frente a la multitud y se hizo oír. Señor Satán, se ha hecho público que su hija, Videl, ha estado entrenando en su dojo y se rumorea que es una de las mejores luchadoras. ¿Puede darnos más información? Hércules sonrió de orgullo ante la pregunta, maravillándose por dentro de lo bien que había progresado su hija. Era cierto, su hija era, con diferencia, la mejor luchadora de su dojo, y estaba empezando a convertirse en una mujer, tanto física como mentalmente. A menudo era difícil mantener a los chicos alejados de ella. Después de todo, se parecía a su madre. Sí, Videl es una de mis alumnas más dedicadas allí. Otra mujer lo interrumpió con una voz sorprendentemente potente. Señor, ¿sabe algo sobre su rumoreado romance en el dojo? Se dice que ha llamado la atención de varios de sus alumnos. Sin la guía de su madre y con usted de gira constantemente, ¿existe la posibilidad de que tenga una relación romántica? Hércules estaba furioso. Más le vale no tener ninguna involucración romántica con mi hija. Es demasiado joven. Juro que si alguno de esos patéticos enanos le hace daño, gruñó y dijo, no habrá tal cosa sin mi consentimiento. Que este mensaje llegue a todos los hombres que se le insinúen a mi pequeña, citó en el aire, como si alguien fuera tan imprudente. Si quieres estar con ella, tendrás que ser capaz de vencerme en una pelea. Solo así podrás cuidarla mejor que yo. La multitud de reporteros parloteó animadamente ante la declaración del campeón. Cruzó los brazos y asintió con firmeza, seguro de haber ganado la batalla. La misma reportera rubia de antes intervino de nuevo, levantando el bolígrafo para captar su atención. Una última pregunta, señor Satán. ¿Cómo ha podido Videl progresar tanto en tu dojo a su edad? ¿Le has estado contando historias sobre cómo venciste a Cell? ¿Conoce tu secreto? Fin del flashback. La periodista no hizo una pregunta realmente difícil, y nadie más que él le vio otro significado que la forma exacta en que la había formulado. Pero a Hércules le dio un vuelco el estómago. Se había acostumbrado tanto a su mentira que no le había dicho, ni siquiera se le había ocurrido, a su propia hija, lo último que le quedaba de su esposa, que su sustento se financiaba con una mentira. Ella vivía tan feliz como cualquier niño, y todo era posible gracias a una mentira. Él ignoró la pregunta, afirmando de nuevo que no revelaría la información a posibles enemigos, pero el daño ya estaba hecho. La culpa lo había carcomido constantemente durante los últimos días desde aquella entrevista. Había tomado una decisión en el vuelo de regreso, tenía que decírselo. Como mínimo, necesitaba saber la verdad de él, para no descubrirla sola. Solo tendría que rogarle que lo perdonara y explicarle que todo era por ella. La protagonista de sus pensamientos apareció en lo alto de las escaleras del vestíbulo principal, con su cabello negro cayendo libremente por su espalda, recién salida de la ducha. No pudo evitar la burbuja emocional que se hinchó en su interior al pensar, ¿de verdad se parece a su madre? Hola, papi. ¿Sabes qué? Preguntó emocionada. Hoy entrené con Sharpener y lo derroté en 3 minutos.
Él hizo todo lo posible por sonreírle mientras ella bajaba las escaleras de dos en dos antes de abrazarlo por la cintura. Ella notó que algo andaba mal al mirar la expresión preocupada de su héroe. «Papi, ¿qué pasa?» Hércules suspiró y cerró los ojos. Esperó un momento para calmarse y abrió los ojos para mirar a su hija. «Tenemos que hablar, cariño». Ella frunció el ceño y dijo: «Papá, si se trata de todo ese asunto del chico que mencionó la señora el otro día, te puedo asegurar que no es cierto». Las comisuras de sus labios se crisparon ante su seriedad, pero otra punzada de culpa lo golpeó y sacudió la cabeza ligeramente para quitarse cualquier pensamiento divertido. «No, Videl, no se trata de eso. Ven conmigo, necesito decirte algo». 10 minutos después no podía creer lo que oía. Estaba furiosa y bastante dolida. Si tuviera que describirlo con palabras, estaba devastada. Miró fijamente al hombre que había considerado su héroe, quien ahora ni siquiera podía mirarla a los ojos. En cambio, prefería inspeccionar sus manos entrelazadas frente a él, sentado en el sofá, obviamente esperando la explosión. «No puedes hablar en serio. ¿Cómo puede ser cierto? Tuviste que haber matado a Cell. Todo el mundo entero. Todo el mundo lo cree». Balbuceó con incredulidad. Pero el frío que había empezado a formarse en su estómago explotó en un vacío profundo cuando él finalmente la miró. Su expresión lo decía todo. 5 años de culpa brotaron de su padre en ese instante, y ella supo que era cierto. Se le entumecieron las manos y sintió una nueva emoción que no pudo identificar. «Eso, querida Videl, es una vergüenza. Has estado viviendo a costa de otros durante los últimos 5 años porque creyeron la mentira de tu padre. Una mentira de la que incluso has presumido con tus amigos desde aquel día», dijo su propia voz en el fondo de su cabeza, como si una parte de ella lo hubiera sabido desde siempre. Pensó con saña. «Cállate. No necesito una voz en el fondo de mi cabeza diciéndome estas cosas. No quiero oírla». «Ah, pero Videl, tienes que oírlo», dijo la voz, con un tono demasiado dulce que la hizo sentir mal. «Tienes que sentir vergüenza. Le has quitado a la gente lo que no es tuyo, les has robado su amor y adoración, su dinero y su tiempo, sin remordimientos. ¿Qué pensarían si lo supieran? Sal de mi cabeza». Pensó furiosa, pero la voz reinició con un tono aún más enfermizo. «Es tan mi cabeza como la tuya. Recuerda, cariño, yo soy tú». Su monólogo interior culminó en un ataque de ira, y antes de saber qué estaba pensando, lanzó un grito a gritos dirigido a su padre. «Hijo de puta». Fue todo lo que pudo decir en ese momento, y dio un paso adelante, dándole una fuerte bofetada a su padre. Se quedó mirando lo que había hecho por un momento, antes de apretar los puños y apretarlos contra los lados de la cabeza, apretando los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con abrumarla. Mr. Satan estaba obviamente aturdido, y se quedó boquiabierto al ver a su hija luchar con su tormento interior. Había esperado que estuviera disgustada, pero no contaba con esto. No menos enfadada que antes, finalmente recuperó la voz, aunque mucho más aguda y entrecortada de lo normal. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste mentirle así a la gente de esta ciudad? ¿Cómo pudiste mentirme a mí? ¿Durante 4 años? ¿Cómo pudiste dejarme vivir mi vida, quitándole a esta gente, sabiendo que no lo merecíamos?» «Videl, por favor, solo quería lo mejor para ti», empezó con aprensión, deseando que ella lo entendiera. «Cuando terminaron los juegos y no quedamos nadie más que yo y el chico alto y verde, me dijo que me llevara el mérito. Te juro que es la verdad. Cuando llegó el momento, hice lo que pude para asegurarme de que fueras feliz. Por mí». Rugió de repente, bajando las manos y volviéndose hacia él. «¿Quién te dio el derecho a tomar esa decisión por mí? He vivido a costa de la gente de esta ciudad, no, del mundo, durante casi 5 años, y creía que te lo habías ganado. Eras mi héroe, y siempre te he buscado. Me mentiste». Ahora las lágrimas fluían libremente mientras miraba fijamente a su padre. Algo que hasta ese día, jamás pensó que podría hacer. Sintió que la culpa y la vergüenza empezaban a abrumarla, y corrió hacia la puerta. Sin mirar atrás a su padre, corrió a su habitación y cerró la puerta con llave antes de desplomarse en la cama, apretando la almohada contra el pecho. Dejó que las lágrimas brotaran. No tenía sentido detenerlas ahora. Los sollozos la sacudían mientras reflexionaba sobre la mentira que era su vida. Mientras tanto en la residencia Son Gohan se miró en el espejo. Recorrió la fina cicatriz que adornaba su rostro desde la frente hasta la mejilla izquierda. No era tan visible como cuando era más joven, y sus rasgos ahora se parecían más a los de un hombre. Tenía casi 16 años y acababa de dar un estirón importante.
Ya era un poco más alto que su madre, y aún le quedaba mucho camino por recorrer. Su pecho y brazos habían empezado a crecer más, y su mandíbula se había definido mejor. Había empezado a cortarse el pelo un poco más corto, y aún le gustaba sostenerse solo, como si desafiara la gravedad. Pero a pesar de todos estos cambios, algo seguía igual: sus ojos. Sus ojos nunca habían recuperado la luz que antes tenían. Estaban atormentados, como una cicatriz, como la de su rostro y la que se extendía por su hombro y brazo izquierdos. Habían pasado casi 5 años desde los Juegos de Cell. Tenía un hermano y una hermana menores por los que lo daría todo. Los dos Semisa y Yajin, ahora sin cola, eran un manojo de energía inagotable, y cuando se juntaran con Trunks, se desataría el infierno. Tenía a Lime, quien nunca, en sus años de amistad, lo había considerado menos que un hermano. Frotó suavemente el anillo que colgaba de su cuello con un cordón de cuero, recordando el día en que lo recibió de ella. Quería que todos fueran felices, y hacía todo lo posible porque así fuera cada día. Todos los guerreros Z lo miraban con respeto y asombro por el joven en el que se había convertido. Algo que sentía que aún no se había ganado. Fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta del baño. Hermano mayor, date prisa. Quiero salir a jugar y Ria está siendo tan aburrida. Rápidamente guardó el anillo debajo de su camiseta roja antes de abrir la puerta del baño. Al instante, el pequeño Goten, de 4 años, entró corriendo en la habitación y se aferró a la pierna de su hermano mayor. Su madre lo había vestido con la tradicional camisa y pantalones azules, y su cabello estaba despeinado, igual que el de sus padres. Le sonrió a su ídolo, lo que provocó que Gohan se riera entre dientes ante sus travesuras. Se agachó, levantó a su hermano menor y lo sentó sobre sus hombros, detrás de su cabeza. Oye, pequeño, sé amable con tu hermana. Ya sabes cómo se pone cuando se enoja, y no queremos verla enojarse, ¿verdad? Goten hizo un puchero y apoyó la barbilla en la cabeza de su hermano mayor, mirándolo a través del espejo con los ojos de cachorrito más grandes que pudo poner. Pero Gohan, qué aburrida está. Está abajo jugando con sus muñecas tontas. Gohan se rió entre dientes ante su adorable lloriqueo y se giró para salir del baño, agachándose un poco para no golpear la cabeza de su hermano contra el marco de la puerta, por si acaso la volvía a dañar. Bueno, ya no podemos hacer eso, ¿podemos chorrear? Bien, ¿dónde está? Saldré a jugar con ustedes. Apenas había terminado de hablar, su hermanita apareció de la nada como una mancha naranja y negra brillante, y se estrelló contra su estómago. Se dobló y cayó de espaldas, con Goten desprendido de sus hombros, aturdido. Gohan miró a su hermana con su kimono naranja y pantalones negros, diseñados como los que su madre usaba siempre. Sonreía de oreja a oreja mientras rebotaba alegremente en su pecho, expectante, con su cabello alisado rebotando sobre sus hombros. Gohan, ¿de verdad vas a jugar con nosotros? Hace mucho que no juegas. Esto va a ser genial. ¿Podemos llamarlo Ícaro? Quiero volver a volar. Esas muñecas molan, pero, enana. Dijo con una risita, interrumpiéndola a mitad de su discurso. Respira hondo, por Dios. Y ayer jugué con vosotros. Estaba a punto de responder cuando Goten la derribó de repente y rodó por el suelo con él, convertida en una mancha naranja y azul. Antes de que pudieran hablar, los agarró a cada uno por el cuello y los levantó a la altura de los ojos. Rió entre dientes mientras ambos lo miraban con expresión dolida. Vamos afuera, mocosos, ¿no queremos que mamá saque la sartén ahora? Los dos niños palidecieron y se encogieron antes de soltarse y correr hacia la puerta principal, gritando incoherencias sobre no querer al señor Pan. Gohan los vio irse un momento antes de sonreír para sí mismo y seguirlos. Oyó una suave risita y se detuvo al ver a su madre apoyarse en el marco de la puerta de la cocina que daba a la zona común. Gracias, cariño, no sé cuánto más aguantaré jugando a vestir a Barbie con Ria. Gohan se detuvo un momento, mirando a su madre. Era más feliz este último año que en cualquier otro momento desde que nacieron los gemelos. Se preguntaba cómo lograba estar tan optimista, considerando todo lo que había vivido. Si bien había logrado superar el dolor de perder a su padre, al menos que todos supieran. Aún luchaba consigo mismo, y solo se sentía realmente feliz con sus hermanos pequeños y Lime, pero su madre parecía haberse recuperado por completo. Si Gohan no lo hubiera sabido, parecería que aún vivía feliz con Goku. Despejando su mente de esos pensamientos, le dedicó una débil sonrisa torcida y asintió. La despidió con la mano mientras se iba y persiguió a sus dos hermanos menores. Kiki suspiró y volvió a cocinar, pensando en su hijo mayor y en la relación que tenía con los gemelos.
Lo idolatraban y lo buscaban para todo, tal como el propio Gohan había hecho con Goku de pequeño. Volvió a suspirar y miró por la ventana para ver a los gemelos abordarlo de nuevo. Oh, Goku, ojalá pudieras estar aquí para ver a tus hijos. Estarías tan orgulloso de Gohan ahora. Ha resultado ser un joven tan bueno. Por cómo se comporta con los gemelos, pensarías que es su padre. Ojalá dejara entrar a más gente en su vida. Te extraña. Te extraño. Donde quiera que estés, espero que nos estés cuidando. Afuera Gohan forcejeó para sujetar a los gemelos mientras estos se le subían encima, haciendo todo lo posible por mantenerlo inmovilizado contra el suelo. Logró sujetar a Goten y le lanzó el brazo hacia arriba, lanzándolo por los aires. Ria detuvo su ataque a las piernas de Gohan para ver desaparecer a su gemelo. Su risa se desvaneció en la distancia hasta que ya no pudo verlo. Volvió los ojos de par en par hacia su hermano mayor, quien sonrió con suficiencia al cielo. «Guau, hermano mayor. Está aún más alto que la última vez». Volvió la mirada al cielo mientras Gohan se levantaba con ella aún sujeta a su pierna izquierda. Se quedaron allí un rato hasta que ella soltó la pierna de Gohan y se paró frente a él, con las manos en las caderas y lo que ella creía una mueca intimidante. En realidad, solo era un puchero. «Gohan, ¿por qué nunca me lanzas tan alto?» Gohan se rió entre dientes y volvió la mirada al cielo. Pronto se oyó una risa tenue y Goten volvió a aparecer entre las nubes mientras descendía hacia la tierra. Gohan simplemente extendió la mano mientras descendía y atrapó al niño de 4 años que se retorcía mientras intentaba contener la risa. «Vamos, mocosos, ¿qué les parece si damos un pequeño vuelo?» Los ojos de ambos niños se iluminaron al mencionar su pasatiempo favorito con su hermano y comenzaron a balbucear con entusiasmo. Gohan sonrió, dejó a Goten junto a su hermana y les dio la espalda, respirando hondo. «Nimbus. Icarus». Sus gritos resonaron por el paisaje a kilómetros de distancia antes de desvanecerse en la distancia. Se giró hacia los gemelos, quienes se tapaban los oídos con expresión aturdida. De igual manera, sacudieron la cabeza para quitarse el zumbido y miraron a Gohan con enojo, cruzando los bracitos. Gohan casi se echó a reír al ver las miradas que le dedicaban. Antes de que pudieran decir una palabra, Gohan desapareció en un destello morado. Los gemelos se quedaron mirando el lugar donde su hermano había estado un momento antes, tratando de entender qué había pasado. «Ícaro, ya basta. Ja ja ja, vamos, chico, suéltame». Goten y Ria se giraron hacia el lugar de donde provenían las risas y vieron que Gohan estaba atrapado debajo del dragón, siendo lamido por todas partes. Ícaro había crecido considerablemente con los años, y ahora era lo suficientemente grande como para cargar un coche. Había adelgazado, su cuello y cola se habían alargado mucho, y sus alas se expandieron para alcanzar el resto de su cuerpo. Ahora parecía un dragón de verdad, pero seguía actuando como un cachorro. Los gemelos rieron y saltaron sobre Ícaro en un inútil intento de salvar a su hermano atrapado. El dragón se levantó a regañadientes para intentar capturar a los dos niños que se esforzaban por mantenerse fuera de su alcance. La aureola descendió del cielo y flotó junto a Gohan, intentando recuperar el aliento. Se levantó, se sacudió el polvo y les sonrió a los tres. «Acomódense ahí arriba». Los niños dejaron de hacerle cosquillas en la barriga al dragón y treparon por su áspera piel hasta su lomo. Se quedaron allí sentados, saltando y riendo, mientras esperaban para irse. Gohan se giró y saltó sobre la nube dorada que lo esperaba pacientemente, y miró a su alrededor intentando pensar a dónde ir. «Espera, Gohan». Se escuchó un grito detrás de ellos, de una voz muy familiar. Gohan giró sobre la nube y miró hacia la casa de los Son. Lime lo saludaba desde la entrada. Él sonrió y le devolvió el saludo, invitándola a unirse. Ella corrió hacia ellos y se detuvo junto al Nimbo intentando recuperar el aliento. Ya no llevaba el pelo trenzado, sino que lo llevaba recogido en una coleta suelta. Había crecido considerablemente, pero Gohan aún la empequeñecía. Era un año menor que él y solo le llegaba al pecho. Llevaba unos vaqueros holgados y una camisa abotonada. «Hola, chicos. ¿A dónde van?», dijo, con un poco de dificultad para respirar. Los miró a los cuatro, con sus ojos esmeralda brillando de emoción. Los niños de Ícaro miraron a Gohan expectantes, quien les dedicó una sonrisa burlona antes de ofrecerle la mano a Lime. «Creo que tendremos que ir a explorar». En otras palabras, chico mono, no tienes ni idea, dijo secamente. Le sonrió con suficiencia mientras él le sacaba la lengua. Antes de que pudiera darse cuenta, la nube la arrastró hacia arriba con un pequeño ep. Se aferró al brazo de Gohan mientras la nube se alejaba rápidamente hacia el cielo, dejando el bosque a sus espaldas borroso.
Lime abrió lentamente los ojos para mirarlo fijamente, solo para verlo dedicarle su sonrisa más amplia y traviesa. Imbécil. Lugar desconocido. La risa de un niño resonó en la oscura cueva, mezclándose con el sonido de la humedad que caía del techo. Un instante después, el silencio reinó de nuevo. Nimbus. Icarus. Las llamadas resonaron aún más fuerte por la cueva que la risa del niño. Un instante después, la voz se apagó y se hizo más silenciosa hasta que el silencio reinó de nuevo, solo para romperse cuando el suelo de la cueva estalló en un destello de luz dorada. Los escombros y el polvo se dispersaron lentamente, revelando un antebrazo musculoso que sobresalía de la roca y una enorme mano apretada en un puño. En busca Piccolo se sentó en silencio, meditando en su lugar habitual, al borde del mirador. Detrás de él, Popo corría de un lado a otro regando las plantas del jardín como siempre, y Dende estaba de pie al borde del mirador, observando el mundo bajo sus pies. Había sido realmente tranquilo los últimos años. Solo los desastres naturales y los pequeños crímenes humanos habían llamado la atención del joven guardián, y Piccolo había dedicado mucho tiempo a la meditación entre sesiones de entrenamiento con Gohan. El ex guardián sintió que el ki de su alumno abandonaba la casa Son con sus dos hermanos menores a cuestas, y reanudó su meditación, anotando mentalmente hacia dónde se dirigían, como siempre. Apenas estuvo meditando unos instantes cuando abrió los ojos de golpe y jadeó. Imposible. Ni siquiera debería estar vivo. ¿Qué hace aquí? Miró a Dende, quien miraba a lo lejos con una postura rígida, con los ojos muy abiertos al sentir el ki de Piccolo, confirmando su sospecha. Piccolo se levantó de golpe y miró a su alrededor, identificando de dónde provenía el ki. Oh, no, Gohan. En algún lugar de las montañas Gohan se rió y le dio un codazo a Lime en el costado, haciéndola chillar y saltar antes de agarrarse a su brazo para que no se cayera. Gohan, eso no es gracioso. ¿Y si me caigo? Kakarot. El fuerte rugido de un hombre la interrumpió a media frase. Gohan giró en shock, buscando el origen de la voz. Estaba tan desprevenido para la emboscada que ni siquiera se tomó el tiempo de buscar ki, y no reaccionó antes de que la brillante bola de luz verde lo golpeara en un costado de la cabeza, arrojándolo fuera de la nube y rodando hacia el suelo. Lime, que nunca había estado en la situación en la que se vio repentinamente envuelta, gritó de pánico y se aferró a Gohan mientras este se tambaleaba hacia un lado. Su grito se volvió aún más aterrorizado al caer de la nube, todavía agarrada a su brazo. Hermano mayor. Gritaron los gemelos Son. Solo pudieron observar cómo Gohan caía inconsciente, con Lime aún aferrándose a él como si le fuera la vida. De repente, Ícaro se inclinó hacia adelante y se lanzó tras Gohan y Lime con un rápido aleteo, intentando en vano atraparlos antes de que tocasen el suelo. Gohan recobró el sentido momentos antes de que el suelo se alzara para recibirlos. Su mirada confusa se transformó en pánico al comprender lo que sucedía, y abrazó a Lime para intentar frenar su descenso. Logró impulsar su ki hacia abajo lo suficiente como para frenarlos antes de que tocara el suelo. Apretó a Lime con más fuerza contra él al impactar contra el suelo y luchó por sujetarse mientras se deslizaban por la ladera de una montaña. Sintió como su ropa se desgarraba contra la superficie rocosa y la resistente vegetación montañosa, y cómo su piel se raspaba y golpeaba contra esas mismas rocas. Finalmente, se detuvieron, dejando una zanja poco profunda en el suelo tras él. Apenas pasaron segundos antes de que Ícaro aterrizara tras ellos, aterrizando junto a los adolescentes caídos y trotando hasta detenerse. Inmediatamente, Goten y Ria saltaron de su lomo y corrieron hacia ellos. Lime temblaba en su agarre, pero por lo demás estaba ileso, mientras que Gohan había vuelto a caer inconsciente. Los gemelos se giraron hacia su agresor y adoptaron las posturas de combate que Gohan les había enseñado, completamente inconscientes del peligro que corrían, pero decididos a hacer algo al respecto. Lime comenzó a sacudir a Gohan violentamente una vez que recuperó el sentido, intentando despertarlo, e Ícaro se plantó frente a todos, mostrando los dientes y desplegando las alas para proteger a los niños del hombre que había atacado a Gohan. Goten miró a su hermano y saltó hacia adelante, aterrizando en la espalda de Ícaro para ver a su oponente. El hombre frente a él se quedó allí, mirando fijamente al joven Saiyajin. Su cabello, dorado y puntiagudo, se disparaba en todas direcciones. Sus ojos verde azulado ardían con el fuego del mismísimo infierno. Solo vestía unos pantalones blancos holgados y una capa roja que le colgaba de la cintura. Su musculosa figura estaba marcada por una gran cicatriz roja que lo cubría desde la mitad del pecho hasta los abdominales. «Oye, idiota. ¿Por qué hiciste eso?», gritó Goten furioso.
El gigante frunció el ceño al joven Semi-Saiyajin, enseñándole los dientes y gruñendo. Empezó a murmurar algo, cada vez más fuerte, apretando los puños y temblando los brazos. Kakarot, Kakarot, Kakarot. El hombre soltó un grito de furia y se abalanzó sobre él. Más rápido de lo que Goten pudo comprender, le propinó un revés en la cara al joven semidios. La fuerza del golpe lo dejó inconsciente al instante, saliéndose volando de Ícaro y estrellándose contra la ladera de la montaña antes de que el dragón pudiera reaccionar. Ria observó con impotencia cómo su hermano desaparecía en una nube de polvo. Goten, ¡no! Apretó los puños y se preparó para abalanzarse sobre el cabeza de Caca, como lo había llamado mentalmente, pero un rugido ensordecedor que emanaba de la garganta de Ícaro la interrumpió. El dragón se irguió sobre sus patas traseras y lanzó la cabeza hacia adelante, abriendo las fauces y liberando una enorme ráfaga de energía hacia el hombre. Aprovechó la distracción para correr al lado de su hermano gemelo y casi se echó a llorar al ver que no se movía. Lo sacudió, limpiando la sangre que le resbalaba de la frente. Goten, despierta. Tenemos que ayudar a Gohan y a Lime. Completamente sumida en la confusión, se giró para ver cómo estaba su hermano mayor y se sorprendió al encontrarse frente a un mar blanco que ondeaba ante su rostro. Lo miró fijamente por un momento, sin comprender lo que veía en su estado de estupor. Ria, trae a Goten y a Lime, y lárgate de aquí. La voz áspera la sacó de su asombro y levantó la vista para ver a Piccolo de pie frente a ella, mirando la cabeza llena de caca. ¿Qué hay de Gohan? Logró chillar, sorprendida por su tono dócil. Pero la voz áspera de Piccolo la sacó rápidamente de su confusión. Haz lo que te digo. Se quitó el turbante de la cabeza y lo dejó caer a un lado, levantando una nube de polvo, y comenzó a ponerse la capa sobre los hombros. Sin que se lo dijeran dos veces, se giró y pidió a Nimbus antes de agarrar a su hermano por la espalda de la camisa y arrastrarlo hacia la nube dorada. Piccolo terminó de quitarse la ropa lastrada y miró fijamente a su oponente. El Saiyajin se encargó rápidamente de Ícaro, desplazándolo a un lado con un manotazo, casi haciéndolo caer sobre Gohan y Lime en el proceso. Broly. ¿Cómo sobreviviste? Le gritó Piccolo. Broly volvió su atención al recién llegado y apretó los dientes con evidente agitación. Al ver que Broly se distraía un momento, Lime intentó arrastrar a Gohan, pero se detuvo al oír a Piccolo. Vete, chica, me aseguraré de que esté bien. Dudó, pero asintió y corrió hacia Ria y el Nimbus. Broly ni siquiera pareció notar que se había ido prácticamente delante de sus narices, y sus ojos estaban clavados en Piccolo. Kakaroto. Piccolo se colocó en posición de alerta y se preparó, esperando a que Broly se moviera. El enloquecido Saiyajin parecía listo para atacar, pero entonces vio que Ria lanzaba al Mini Goku a la nube y los miró con los ojos entrecerrados. Piccolo trazó su línea de visión con la suya y aumentó su poder, girando la cabeza por encima del hombro y llamando a Ria con un tono de voz apremiante. Ria, date prisa y sal de aquí. Creo que va tras Goten. Aparentemente en orden, el Super Saiyano rugió y salió disparado hacia los niños que se retiraban. Piccolo saltó frente a él, con todo su peso en el puño, que impactó contra la mandíbula de Broly. Se oyó un fuerte chasquido y Broly salió volando en dirección contraria, estrellándose contra un árbol. Piccolo se abalanzó para mantener la poca ventaja que le quedaba y le gritó a la joven de Mii mientras ella impulsaba la nube hacia el cielo, luchando por dejar espacio para los tres. Váyanse. Yo lo detendré. Encuentren a Vegeta y cuéntenle lo que pasó. Piccolo comenzó a lanzar todo lo que tenía contra el Super Saiyano, quien simplemente cruzó los brazos frente a su cara y lo recibió sin pestañear. Observó entre sus manos cómo la nube amarilla se elevaba hacia el cielo, llevando su pregunta. Soltó un grito de guerra y extendió las manos, atrapándolas del Namekiano entre las suyas. Tiró con fuerza con el brazo izquierdo, y se oyó un chasquido espantoso y un desgarro cuando el brazo derecho de Piccolo se desprendió de su hombro y fue arrancado por completo. El antiguo guardián gritó de dolor cuando Broly retiró el brazo ahora amputado y lo blandió hacia adelante como un garrote para estrellarlo en un costado de la cabeza de Piccolo. El Namekiano salió disparado hacia el golpe, aturdido, dejando un rastro de sangre roja oscura, casi púrpura. Cayó al suelo hecho un ovillo, agarrándose el costado mientras intentaba sobreponerse al dolor. Jadeó al ver a Broly flotar en el aire, con un escudo de burbuja verde formándose a su alrededor. Broly extendió la mano y el escudo se desplomó sobre ella, formando una pequeña, pero muy potente, bola de ki. Gruñó y frunció el ceño al recibir más energía. Broly apartó la mirada del Namekiano caído y fijó la vista en la nube que se alejaba.
Piccolo sintió un peso en el estómago y abrió los ojos de par en par, presa del pánico. Ria, cuidado con lo detrás. Ria giró la nube para ver qué pasaba y palideció al ver a Broly levantar el brazo y lanzarle la ráfaga. Esta se acercó cada vez más, describiendo un arco grácil en el aire antes de tocar la nube y explotar. Lime abrazó a la chica contra su pecho en un intento desesperado por protegerla y juntas gritaron de dolor mientras la oscuridad las envolvía.